De otro lado, a esta hora se designan los dos nuevos conjueces que definirán el futuro de Iván Cepeda en la consulta del 8 de marzo. Juan Pablo Contreras, ¿de quiénes se trata? Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, señora, son dos nombres nuevos. Alberto Rojas Ríos, quien fue expresidente de la Corte Constitucional, y Gustavo Marín Coral, del Partido Liberal, quien hasta ayer era el conjuez remanente o suplente en este caso y en esta votación que se tiene que dar para definir el futuro de Iván Cepeda en la consulta del 8 de marzo. Recordemos que ayer se habían nombrado a dos conjueces para tomar esta decisión. Se trataba de Manuel Antonio Abella, quien presentó su renuncia por motivos de salud, y también de Alejandro Sánchez, quien presentó un impedimento que fue aprobado hoy por la Sala Plena, en el que alegaba que no podía participar en esta decisión porque ya había actuado como abogado del expresidente Álvaro Uribe en un proceso en el que Iván Cepeda estaba, digamos que como denunciante. Ahora las cosas, pues mañana tendrán que sesionar de nuevo esa Sala Plena, entrarán los dos nuevos conjueces, a dar su voto, y será entonces determinante para saber si Iván Cepeda puede o no ir a la consulta del 8 de marzo. Seis de la tarde, 16 minutos. Vamos a quedar analizándonos justamente este tema sobre ese futuro de la consulta del Frente por la Vida, el futuro de la participación del candidato Iván Cepeda. Por eso quiero saludar a esta hora a Alfonso Portela, quien es ex registrador para asuntos electorales, a quien le damos la bienvenida a Noticias Caracol en Vivo. Gracias por este contacto. Muchas gracias por la invitación. Buena tarde. Bueno, yo quiero empezar por preguntarle si usted nos permite entender el panorama de lo que está sucediendo en este momento al interior del Consejo Nacional Electoral de cara precisamente a definir el futuro de esta consulta de la izquierda. Bueno, yo creo que ya todo el país conoce la decisión inicial del Consejo Nacional Electoral, donde la votación se dio 5-4, que no era suficiente para que se consolidara una decisión en favor o en contra de la participación de Iván Cepeda en la consulta del 8 de marzo. Hubo la necesidad de sortear con jueces, se sortearon dos principales y uno remanente. Ayer se presentaron impedimentos y también una solicitud de retiro por problemas de salud. Hoy se volvió a reunir la sala y sortearon nuevamente los conjueces. El que estaba de remanente en el día de ayer subió como principal y también se sorteó un remanente. Entonces, ¿qué es lo que viene ahorita? Ellos toman la decisión de acuerdo al análisis que hagan de todo el material que se ha recogido en el expediente de esa consulta y tomarán esa decisión. En la eventualidad que no se pongan de acuerdo los conjueces, para eso se sortea un remanente que termina prácticamente decidiendo, desempatando esa situación. Quisiera preguntarle... Doctor Portela, buenas tardes. Explíquenos, por favor, cuál es la importancia... Sí, Juan Pablo, adelante. Tranquilo, continúa. ¿Cuál es la importancia? Sí, Alejandra, le estaba preguntando al doctor Portela que cuál es la importancia de tomar esta decisión, teniendo en cuenta que hasta el viernes se pueden inscribir los candidatos para la consulta. Bueno, digamos que para un resumen rápido, desde el mismo año pasado, cuando se habló de la consulta del 26 de octubre, esa colectividad a la que pertenece el candidato Iván Cepeda, siempre tuvo la intención de participar no solo en la consulta de octubre, sino también en la de marzo. A lo largo de toda la investigación y a toda la ejecución del proceso de consulta, pues se presentaron algunas situaciones que, digamos que de alguna manera distorsionaron esa realidad, y para resumir, llegaron al final de la consulta pidiendo el retiro de la UP y el Partido Comunista para que el candidato Cepeda y la doctora Corcho y en ese momento también ya habiendo renunciado, pero que participaba y aparecía en la tarjeta electoral el caso del doctor Daniel Quintero, pues se produjo la votación. Entonces, lo que se alega por parte de la campaña de Iván Cepeda es que esa consulta fue partidista e interna, en la medida que únicamente quedó el Polo Democrático, y que eso le abría la puerta para poder participar en la consulta del mes de marzo, y por eso la necesidad de que esta decisión se tome antes del 6 de febrero, teniendo en cuenta que es el momento de cierre de las inscripciones
de los candidatos ya definidos para la consulta del 8 de marzo. Entendiendo ese contexto que usted nos hace, doctor Portela, quisiera un poco también, digamos, destinar o llevar la conversación a entender si quizá detrás de todos estos enredos también para tomar una decisión cuando ya estamos a tan poco tiempo, hay una razón política, podría haber una razón política al interior del CNE. Bueno, muchas veces es difícil deslindar el origen del Consejo Nacional Electoral frente a algunas decisiones que toma esta corporación. Y en la medida de que se generen este tipo de situaciones, de incertidumbres, pues salta inmediatamente a la conversación el tema político. Entonces comienzan a tejerse tesis sobre quién representa a quién y cuál va a ser el comportamiento de uno u otro magistrado. O sea, estas decisiones no están exentas de un ingrediente político y por ende, pues, en la medida de que no se pueda alejar la política de estas decisiones, independientemente de la decisión, para el lado donde se termine tomando, siempre habrán unos que celebrarán y otros que no estarán contentos y siempre van a decir que esto es un tema de persecución política o, en fin, una decisión de orden político. Doctor Portela, y es que justamente esta mañana el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, estaba convocando a las calles en los municipios y ciudades del país, no solo alegando por los líos que está teniendo en este momento para inscribir su candidatura a la consulta, sino también por la revocatoria que hubo ayer de la lista del Pacto Histórico en Valle del Cauca. ¿Qué procede para esta lista? Y pues digamos que teniendo en cuenta que los argumentos del CNE es que en las elecciones pasadas superaron el umbral del 15% y pues que en estas elecciones no podrían volver a armar una coalición los mismos partidos. Bueno, si nos miramos en el artículo 31 de la ley 1475, hay hasta el 8 de febrero la posibilidad de enmendar las situaciones que se hayan presentado, porque precisamente el tema de las revocatorias permite que hasta antes de un mes del proceso electoral se puedan hacer las enmiendas. Entonces, lo que habría que revisar es que si esa enmienda cabe en la lista del Valle del Cauca, independientemente de las acciones que puedan adelantar, digamos, esa colectividad, ya sería de orden judicial, es decir, acudir a la tutela ante una situación tan particular y teniendo en cuenta el poco tiempo que hay para las elecciones. Entonces, yo creería que el camino que les queda a la lista que fue revocada, pues es o la enmienda, si cabe la enmienda, o por el contrario, acudir a una acción de tutela para que se revise esa decisión del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque en medio de todo está la participación de esta colectividad en el proceso electoral y eso es lo que se discute. Quisiera preguntarle sobre quiero volver a hablar sobre las implicaciones de esta decisión que está en manos del CNE en ese momento, entendiendo las condiciones también del candidato Cepeda, es decir, no necesita hacer parte de esta consulta del Frente por la Vida para participar de manera directa en las elecciones. Hablemos de ese panorama político. Bueno, repito, pues de acuerdo a los documentos que se conocen de la consulta desde el mes de octubre y antes del mes de octubre, pues siempre la intención de la colectividad fue llegar a una consulta interpartidista Frente Amplio, o como le hayan denominado ahora, cambió de nombre, en el 8 de marzo. Eso no quiere decir que si no se puede participar por la decisión del Consejo Nacional Electoral y si no adelantan ninguna acción judicial, por lo menos una acción de tutela, pasa directamente a la inscripción para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. Eso es, o sea, en este momento el candidato Cepeda tiene en la mano la posibilidad de inscribir directamente su candidatura para la primera vuelta presidencial. Y entonces, ¿cómo entender la necesidad de participar de esa consulta? Bueno, yo creo que eso tiene un ingrediente político en la medida de que la consulta, pues analicemos un poco la consulta de los participantes en la misma, como es el caso del doctor Roy Barreras, el caso del doctor Camilo Romero, que pues en las encuestas los números, digamos que no los favorecen
por muchas razones y porque pues empezaron, digamos, bastante tarde en este proceso y estamos ya casi a un mes de la consulta. Mientras que en el caso del candidato Iván Cepeda, pues registra unos números muy importantes en las diferentes encuestas y al retirarse o al no poder participar en esta consulta, pues digamos que esos números de esa consulta van a ser muy pequeños y esto pues cambiaría totalmente el panorama de la consulta del 8 de marzo. Y además, pues considero que para el candidato es importante estar presente durante todo este mes, de alguna manera moviendo el electorado también para las listas al Congreso. Pues bueno, mientras tanto ya está muy bueno poder entender también ese panorama, que los usuarios también lo puedan tener claro frente a lo que va a hacer esta decisión desde el Consejo Nacional Electoral. Muchísimas gracias, doctor Portela, por esos minutos. Muchas gracias por la invitación.